Las patas en la fuente. Debates, libros, cultura. Una mirada supuestamente crítica de la cultura nacional y a veces de ese extraño paisaje que es Latinoamérica y el mundo. Las patas en la fuente es el espacio público de las minorías invadido por las mayorías. Un sitio donde descansar las patas cansadas mientras los pitucos miran despectivamente ese espectáculo horroroso. Las patas en la fuente, un pequeño aporte a la confusión general. Perseguidor y comentador de ideas ajenas, Gonzalo Basualdo. Montador del plagio, Javier Siris. Brasil, resistencia, catolicismo de izquierda, movimientos sociales. Padre, aparta de mí ese cáliz y cállese. ¿Cómo beber de esta bebida amarga? Juntar dolor, tragar todo el esfuerzo, bocas calladas que quedan encerradas. Nada se escucha en la ciudad sino silencio. ¿De qué me vale ser hijo de santa? Mejor sería ser hijo de otra realidad hoy menos muerta, tanta mentira, tanta fuerza bruta. Chico Buarque. Brasil es alegría. Oswald de Andrade, en su manifiesto Antropófago, texto esencial de una manera muy brasileña de entender la relación entre vanguardias y tradición, afirmó que antes de que los portugueses descubrieran el Brasil había descubierto la felicidad. Parecería ser entonces que Brasil tiene una existencia anterior a la llegada europea, cosa que es cierta, y que la llegada de la civilización trajo consigo la infelicidad de los pueblos originarios. En este sentido, la apreciación de Andrade no es para nada diferente a la que el revisionismo indigenista ha podido colocar en debate a lo largo del siglo XX y especialmente en las últimas décadas. Brasil es un continente. Brasil es un objeto inabarcable. Para muchos de nosotros, Brasil en tanto musicalidad y cierto espíritu forma parte de cualquier fiesta, de casamiento, de 15. Para muchos otros, Brasil es Caetano Veloso, Gilberto Gil. Para otros, el samba como construcción y expresión de ciertas zonas de la cultura negra que habitó y habita Brasil. O puede ser que Brasil sea el 5 veces campeón del mundo, el del Flamengo, Botafogo y otros equipos que brillan en las competencias continentales. Para otros pocos, seguramente que es Clarice Lispector, Machado de Asís. La mirada mágica y misteriosa de la cultura bahiana tal como la plasmó literariamente Jorge Amado. Para el sensacionalismo del periodismo hegemónico, Brasil es la favela, la delincuencia que anida en los sectores empobrecidos. Para algunos, muy poquitos, las playas de Ipanema, Leblon y Barra de Tijuca. Quizá no sea paradójico que una nacida en Portugal, Carmen Miranda, haya puesto en el centro de la cultura occidental una determinada manera de entender Brasil. La crítica literaria María Antonieta Pereira afirma que, producto de las tres vertientes culturales que sobrevivieron en Brasil, la portuguesa, la indígena y la africana, la cultura de este país tuvo que construirse sobre la base de la mezcla, y que, a pesar de que la cultura hegemónica era la europea, ella siempre fue socavada por la cuña de los relatos y decires de la cultura afroindígena. En ese mismo sentido, el antropólogo y político brasileño Darcy Ribeiro, en su libro El pueblo brasileño, la formación y el sentido del Brasil, había manifestado la virtud de esa confluencia entre culturas que había generado un nuevo modelo de estructuración societaria,
Nuevo porque surge como una etnia nacional diferenciada culturalmente de sus matrices formadoras. Pero hay algo interesante que se deriva de este planteo, y no por eso menos polémico, en virtud de los tiempos que corren. Para Ribeiro, la variación de matrices culturales podría haber generado un Brasil multiétnico y desgarrado por la disputa entre esos componentes. Al contrario, esas matrices no se diferenciaron en antagónicas minorías raciales, culturales o regionales vinculadas a lealtades étnicas propias y no disputaron su autonomía frente a la nación. Si Brasil es inmenso en términos geográficos y culturales, en términos específicamente históricos y políticos, su complejidad es proporcional. Si pensamos en los últimos años de la historia de Brasil, queda en claro que las dificultades que se nos presentan para entender el proceso político de este país son diversas. Todo fenómeno político, social y cultural es, como les gusta decir a los economistas, multicausal. Y al mismo tiempo, toda emergencia de un fenómeno implica la búsqueda de sus condiciones de posibilidad y sus consecuencias. Si queremos entender el fenómeno político quizás más importante en los últimos años de Brasil, el surgimiento del Partido de los Trabajadores, debemos remontarnos en el tiempo varias décadas. Y uno de los afluentes con más presencia en la vida social brasileña y que mucho tuvo que ver con la emergencia del Partido de los Trabajadores fue el catolicismo y, específicamente a partir de los 60, la radicalización de parte de este. Alguien que sabe mucho más que este comentador de ideas ajenas es Pia Paganelli, doctora en letras, coordinadora de la Cátedra Libre de Estudios Brasileños de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, integrante del GEMA, Grupo de Estudios en Músicas y Artes Afro-Brasileñas en Buenos Aires. También autora del libro Profetas del Reino, Literatura y Teología de la Liberación. Pia compartió segmentos de su libro con nosotros. Nosotros ahora escuchamos a Pia rascándonos con las patas en la fuente. El inicio de la conformación de un catolicismo de izquierda en Brasil se produjo en los años 1950 de la mano del desarrollismo económico instaurado durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, que involucró a los movimientos católicos de izquierda nacidos de la Acción Católica, como la Juventud Universitaria Católica o el MEB, el Movimiento de Educación de Base, en el nacionalismo secular, a la vez que recuperó la tradición brasileña de un catolicismo resistente al Estado. El país había experimentado en los años 50 una industrialización rápida y un nuevo proletariado comenzó a alterar la ecuación política. El desarrollo, sin embargo, fue desigual y la crisis social fue aguda en extensas regiones. En este contexto, la estrategia ofensiva de la Iglesia Católica se desdobló en diversos planos. Fue clave, en primer lugar, la fundación de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños, la CNBB, en 1952, ya que permitió que muchos obispos, hasta entonces aislados en sus diócesis, entrasen en contacto con las modernas corrientes de pensamiento católico europeo y latinoamericano, en especial a partir del Concilio Vaticano II, promovido por el Papa Juan XXIII a partir de 1962. Otro capítulo clave en este proceso de radicalización de la intelectualidad católica está protagonizado por la Iglesia del Nordeste.
que, preocupada por el impacto desigual de las políticas desarrollistas y por la pobreza crónica de esta región, impulsó una serie de movimientos sociales. Es fundamental destacar el movimiento de educación de base, el MEB, que se trató del primer intento católico de práctica pastoral radial entre las clases populares, tomado del modelo colombiano, que fue complementado con el modelo pedagógico de alfabetización de Paulo Freire, que impulsó entonces la alfabetización del trabajador rural, así como también una educación integral que desenvolvía la conciencia política, social y religiosa. Por esto, si bien el objetivo inicial de este proyecto fue moderado, en la práctica condujo a una fuerte politización e influencia de la Iglesia Católica en el sindicalismo campesino del nordeste brasileño. Relacionadas con estas escuelas radiofónicas, es fundamental mencionar el otro gran aporte de la Iglesia en este contexto, las llamadas comunidades eclesiales de base, que comenzaron a consolidarse a partir del Plan de Emergencia de la Iglesia de Brasil en 1962. Orientadas desde su primera década hacia cuestiones religiosas, desde fines de los años 70 se comienzan a volcar progresivamente hacia reivindicaciones sociales, económicas y políticas. En 1965, finalizado el Concilio Vaticano II, los obispos pidieron, a través del Plan Pastoral Nacional, la subdivisión de las parroquias en comunidades eclesiales de base. Esto extendió el modelo organizativo en todo el país, especialmente en las comunidades que carecían de sacerdotes, y se convirtió en la modalidad de la nueva Iglesia latinoamericana a partir de la reivindicación que se llevó adelante en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968. Cuando nací, en 1964, los comunistas amenazaban dominar todo. En cada rincón había un marxista peligroso listo para saltar de a la yugular a los ciudadanos de bien y obligarnos a todos a dividir nuestros departamentos con un sinnúmero de familias pobres y malolientes. Pero mi madre, que había sido entrenada para dar clases a adultos siguiendo la metodología de alfabetización de Paulo Freire, abrió el juego y me contó todo. Ellos, mis propios padres, eran de izquierda, comunistas que anulaban sus votos y se negaban a participar del proceso democrático. Mi madre me dijo también que esos tipos de la TFP estaban muy en contra de los comunistas y de su discurso, y yo no entendía nada si se trataba de ataques a personas como mis padres. Mi madre me dijo también que yo no iba a poder contarle a nadie que ellos, mis padres, eran de izquierda, porque la policía detenía a quien era de izquierda y mataba a quien era de izquierda. Fragmentos de La soledad de Fidel Castro de André Santana. Frente a las limitaciones del modelo desarrollista de Kubitschek, los militares brasileños, orientados por los Estados Unidos, implantaron el Estado de Seguridad Nacional en 1964, fenómeno que sucedería luego en otros países de la región. Fueron entonces los jóvenes católicos movilizados a partir de la acción católica durante la década anterior quienes más intervinieron en política en este contexto. En 1968 se comenzó el periodo denominado Anos de Chumbo o Años de Plomo, conocido como el periodo más represivo de la dictadura militar de Brasil, a partir de la sanción del Acto Institucional número 5, que estableció, entre otras cosas, el receso del Congreso, la intervención en los estados y municipios, la suspensión de derechos políticos, la suspensión de la garantía de habeas corpus,
y a partir de ese momento el poder ejecutivo pasó a ser ejercido por una junta militar, lo que abrió el periodo más oscuro y violento de la historia brasileña. En el cuento El bloqueo de 1974, el autor, Murillo Rubião, propone una narración en la que el protagonista, Gerion, vive encerrado en un departamento en un edificio en una especie de autoexilio. El cuento propone una lectura alegórica sobre los años de plomo. Gerion, en su autoexilio clandestino, escucha ruidos que destruyen el edificio. Sin saber cómo reaccionar, lo único que puede hacer es sufrir en soledad los miedos de esa maquinaria que acecha destruirlo. El cuento es una buena imagen del ciudadano brasileño perseguido en los años de autoritarismo. Fue al tercer día de dormir en el pequeño apartamento de un edificio recién construido cuando oyó los primeros ruidos. Normalmente tenía el sueño pesado e incluso después de despertarse le llevaba algún tiempo integrarse al nuevo día, tanto que confundía restos de sueño con fragmentos de realidad. Por eso no le dio importancia inmediatamente a la vibración de ruidos y la atribuyó a una pesadilla. La oscuridad del departamento contribuía a fortalecer esa frágil certeza. El sonido era intenso. Venía de los pisos superiores y se parecía al producido por las pulidoras de piso. Prendió la luz y consultó el reloj. Las 3. Le pareció extraño. Había atrapado nuevamente el sueño. Soñó que estaba siendo cortado por una sierra a la altura del tórax. Se despertó con pánico. Una poderosa sierra ejercitaba sus dientes en los pisos de arriba, cortando material de gran resistencia que se resistía a desintegrarse. Entre el temor y la curiosidad, dudó entre verificar lo que estaba pasando o juntar las cosas de mayor valor y mudarse antes de la destrucción final. Se despertó muy tarde en la noche por un grito terrible que resonaba en los pasillos del edificio. Se quedó inmóvil en la cama en agónica espera. Fragmentos de El bloqueo, de Murillo Rubião. En esta época, marcada por la impronta de la Conferencia de Medellín, la Comisión Nacional de Obispos Brasileños, con su nuevo secretario general, Dom Aloysio Lorscheider, comenzó a denunciar el modelo económico y se produjo un aumento notable de las comunidades eclesiales de base en las zonas periféricas, urbanas y rurales, que pasaron de ser simples instancias de renovación institucional a convertirse en espacios de socialización política entre los sectores populares. Por otro lado, la Comisión Nacional de Obispos Brasileños creó también el Consejo Indigenista Misionero en 1972, que dio visibilidad nacional e internacional al movimiento indígena y que dio lugar luego también a la constitución de organizaciones federales indígenas. Por último, este proceso se vio acompañado por una renovación cultural y teológica a partir de la emergencia de la teología de la liberación a comienzos de 1970, con representantes en Brasil como Hugo Asman, Leonardo y Clodovis Boff, Frei Beto y Rubem Alves. Después del Concilio Vaticano II y hasta los años 80 se produjo una recepción vigorosa de la primavera conciliar, tanto en el ámbito institucional y episcopal como en el ámbito del laical. La Conferencia Episcopal Brasileña fue una de las que asimiló el espíritu conciliar con mayor fuerza en la región, influyendo tanto en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en el 68 como en el de Puebla, llevado a cabo en 1979, en donde defendió 3 ejes: la opción por los pobres, el lema del Concilio Vaticano II, la teología de la liberación y la organización institucional en comunidades eclesiales de base.
Esto dio lugar a un nuevo tipo de laicado en el ámbito popular. Pai, afasta de mí ese cálice. A comienzos de los años 80, la represión militar en Brasil se sumó a la política del Papa Juan Pablo II de desmantelar a la iglesia brasileña a través del nombramiento de obispos conservadores que debilitaron las estructuras pastorales. En consecuencia, se produjo una polarización en el mundo católico de Brasil. Por un lado, ganaron terreno los sectores oficiales conservadores que intentaron cercenar la actuación de la Iglesia de la Liberación. Pero por el otro, se produjo la consolidación de la teología de la liberación, que pasó a impregnar todas las fuerzas progresistas en las pastorales, en los grupos y comunidades populares y en las actividades políticas a favor de la liberación. También se produjo el fortalecimiento de las comunidades eclesiales de base y de espacios democráticos y autónomos del laicado, la creación y diseminación de entidades diversas de educación popular de cunio emancipador. El antes mencionado Darcy Ribeiro sostiene que el proceso de urbanización e industrialización son complementarios. El éxodo rural hacia las urbes brasileñas supone dos factores que pueden relacionarse con el acaecido en la Argentina durante mediados del siglo XX. Por un lado, el monopolio de la tierra por parte de los terratenientes brasileños, a los que se suma la explotación del monocultivo. Por otro, el ofrecimiento de empleos urbanos a los habitantes del campo. Obviamente que este proceso trajo aparejada la imposibilidad de los grandes centros urbanos para resolver la cuestión habitacional de estos inmensos contingentes provenientes de las zonas rurales. Para Ribeiro, la consecuencia fue una miserabilización de las poblaciones urbanas y una competencia por encontrar empleo. De esta manera, la movilización política iniciada por esta intelectualidad desbordó los muros del mundo eclesiástico, si bien se basó en sus modelos organizativos con el fin de lograr eficacia en el campo político. Esto se observó en la formación de significativos movimientos sociales derivados del fortalecimiento de las comunidades eclesiales de base, como la Comisión Pastoral de la Tierra, el Partido de los Trabajadores y el Movimiento de los Sin Tierra. En primer lugar, la Comisión de la Pastoral de la Tierra, el CPT, fue fundada en 1975 e influyó ampliamente en varios documentos de la Comisión Nacional de Obispos Brasileños sobre la temática de la reforma agraria. Por ello, los principales dirigentes del movimiento de los sin tierra, el MST, el famoso MST, provenía en su mayoría inicialmente de la Comisión Pastoral de la Tierra. El MST nace en el sur de Brasil, a fines de los años 70, al amparo de las casas parroquiales, fruto de la indignación de campesinos jóvenes que comenzaron a impulsar la reforma agraria. En el seno de esa lucha, comenzaron a comprender los valores humanistas de la cultura marxista. Por lo tanto, la mezcla de estos tres elementos, el milenarismo campesino, la fe cristiana en la vida eterna y la esperanza socialista de construir aquí en la tierra una sociedad igualitaria y democrática, dio por resultado la mística del movimiento de los sin tierra. Otros movimientos sociales que se nutrieron de la movilización iniciada por las comunidades eclesiales de base fueron el Partido de los Trabajadores, el PT, y la Central Única de Trabajadores, el CUT, la CUT. Ambos se desprendieron del movimiento sindical de los trabajadores de la industria automotriz, surgido de las grandes huelgas que se dieron entre 1978 y 1980 en la región industrial conocida como ABC Paulista. Anda a laburar, vago.
Andá a laburar, chabón. Dios permite a todo el mundo una locura. Pasa el domingo en familia y el lunes todo joya. Subí en la corriente con alegría, prepara tu documento y sella tu corazón. No pierdas ni un momento. Olvídate de tu mujer, del billar. Abrochate la corbata, que es la que te va a ahorcar. Vai trabalhar vagabundo, de Chico Buarque. Marín sostiene que la cultura cristiana contestataria que proclama la autoorganización y el culto de las bases ayuda bastante a entender las orientaciones y el modo de organización de este nuevo partido que no tiene equivalentes en la izquierda latinoamericana. Por lo tanto, podemos decir que el aporte que estas comunidades eclesiales de base hicieron a los movimientos sociales en Brasil fue principalmente el de un nuevo esquema organizativo que puso el énfasis en la experiencia personal y grupal para el desarrollo comunitario. En tanto, su organización se fundó en la elección del pueblo, en una dirección colegiada y transitoria, que defendía una representación desde la base y no representación de la base. Este fue el esquema que siguió el Partido de los Trabajadores desde su fundación en febrero de 1980. En consecuencia, si bien podemos decir que la reconstrucción de la trayectoria de esta intelectualidad católica de izquierda que comienza a forjarse en los años 50 permite pensar la emergencia y el funcionamiento actual de varios movimientos sociales brasileños, también esta intelectualidad ha demostrado los alcances limitados de su proyecto. El sociólogo francés, especialista en religión y marxismo en América Latina, Michel Louis, sostiene que existe una continuidad innegable entre la teología de la liberación y esta primera izquierda cristiana que se nutrió del pensamiento católico francés, pero existe también un considerable cambio de perspectiva y, inclusive para algunos, una suerte de ruptura. Mientras que el movimiento de los laicos de la Acción Católica tenía una dinámica de autonomización y a la larga de ruptura con las instituciones, la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base ambicionaban transformar a la Iglesia. El cuento La soledad de Fidel Castro permite reconocer esta relación entre la vieja militancia comunista y la labor eclesial y educativa de la teología de la liberación. Al mismo tiempo, su autor, Santana, en su cuento, relata un momento, al promediar la década del 80, en que las viejas ambiciones por la construcción del hombre nuevo se vieron frustradas producto de la imposibilidad por conciliar los variados tipos de realizaciones políticas, el comunismo, la fe en el hombre nuevo y la contracultura de los 60. Fueron años y más años de justicia social hasta que pensé a entrar en la adolescencia, a hacerme cada vez más comunista y a hacer de Fidel Castro y del Che Guevara mis ídolos más importantes. Ya para entonces teníamos la apertura política de Heysel. Yo ya estudiaba en un colegio de padres de izquierda, seguidores de la teología de la liberación. Fui a la manifestación por la amnistía amplia, general e irrestricta. Fui al mitin de las elecciones directas. Le tiré huevos a Sandra Cavalcanti y a Paulo Maluf. Y empecé a andar con unos tipos que nunca decían yo, solo decían nosotros. Y se tomaban esa cosa del comunismo demasiado en serio, solo que eran muy aburridos. Hablaban escupiendo, estaban en contra del fútbol, opio del pueblo, y pensaban que el rock and roll era alienante. Eran comunistas, pero no hippies. Con el tiempo me peleé con toda esa gente y me volví un pensador independiente. De comunista me quedó nada más que la simpatía por los cubanos, por el Che y Fidel. Fragmentos de La soledad de Fidel Castro de André Santana. Brasil vuelve a estar, por lo menos para nosotros, en el centro de atención de la región. Sin embargo,
Nuestra falta de relación con respecto a información de calidad relacionada con sus vicisitudes manifiesta una franca actitud de menoscabo difícil de poder seguir sosteniendo en el tiempo. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Terminó Las patas en la fuente. Esperamos que hayan refrescado las patas y descansado del trajinar diario, escuchando ideas que son de todos y para todos. Las patas en la fuente los espera en la próxima emisión. Vaya a saber uno cuándo será. Y dijo alguna vez un filósofo: llevar a una masa de hombres a pensar coherentemente y de modo unitario el presente real y efectivo es un hecho filosófico mucho más importante y original que el descubrimiento por parte de un genio filosófico de una nueva verdad que se convierte en patrimonio exclusivo de pequeños grupos intelectuales. Las patas en la fuente, debates, cultura, ideas, para todos y todas.